Por eso las personas cuando se le decía vamos a ir a la Castañeda, era el grito desesperado de no querer ingresar. Por el trato a los pacientes y las condiciones que laboraban en el lugar. Se tenía una mala reputación. También sí se realizaban lobotomías. Gritos de agonía tremendo y fuerte, ¿no? Es muy divertido, o sea, las noticias. Cuando te acostumbras con el chismecito, es como, hey, no sé si sepas, pero nuestro sistema de salud ya es mejor que el de Dinamarca. No. Tiroso. ¿Versión quién? Yo tengo otros datos. Ay, no. Ojalá escuchar las noticias, sabrías a lo que me refiero. Pero de plano fue un momento muy mágico para México. Es decir, que tenemos mejor sistema de salud que Dinamarca. Y mientras tanto a mi mamá no le han llegado los medicamentos para su diabetes. Pero estamos mejor. Estamos mejor que Dinamarca, claro, porque ya nomás tienen 2 cucarachas y una cuchara. Y se reparten la cuchara entre pacientes. Ay, no. Nada que ver. Bueno, bienvenidos nuevamente a Saudotología. Pues ahora les tenemos un tema muy diferente. Creo que ya le había dicho a Ileana que iba a acaparar los temas de octubre, porque en lo personal a mí me gustan mucho los temas de terror, del horror, de todo esto. Sí. Mira, yo te voy a elegir 3 temas. Tú puedes elegir el otro. Yo te los voy a estudiar y vamos a buscar cosas interesantes, diferentes, algo de lo que no hemos hablado. Y el tema de hoy va a ser la Castañeda. Así es. Que en su momento, pues, fue... Yo no lo conocía, pero sí. La verdad está tremendo. Es que está interesante porque es el contraste de cómo era la medicina antes a cómo es ahora. Para los que no sepan, la Castañeda fue un instituto psiquiátrico aquí en la Ciudad de México. En la Ciudad de México, sí, aquí en México. ¿En 1910? En 1910 se inauguró, fue inaugurado por Porfirio Díaz. Sí. Y adivina quién lo construyó. ¿Cómo? ¿Quién lo construyó? Lo construyó su hijo, porque el nepotismo lleva desde hace tiempo. Ah, ok. O sea, mandó a hacer un instituto psiquiátrico tipo europeo porque el vato estaba súper ambientado de que me gusta París. Así que voy a basarme de un instituto psiquiátrico de París, que de hecho aquí le traigo el nombre. El Charnton se basó en él para empezar a crear este nuevo instituto psiquiátrico aquí en México. Uh-huh. Y también a causa de necesidad, porque resulta que este fue construido debido a que otros 2 institutos psiquiátricos y hospitales habían cerrado. El San Hipólito y el Divino Salvador. Ajá. Y gracias a esto, múltiples personas con discapacidades y problemas psicológicos terminaron en las calles. Que estaban deambulando. Sí, ante la creciente queja, en 1910, pues Porfirio Díaz ya inició con ya inauguró la Castañeda. Uh-huh. Que crecería para ser infame por el trato a los pacientes y las condiciones que laboraban en el lugar. Sí, es que mira, al principio, pues primero, las personas que estaban ahí ni siquiera eran profesionistas. No, pero hay que esperarnos para eso, porque es que tiene mucho contexto. Para empezar, ¿escuchaste alguno de los apodos que le pusieron a la Castañeda? Decían uno que era el lugar de la muerte o... Le decían el Palacio de la Locura, la Casa de los Locos, Locópolis y las Puertas del Infierno, entre muchos. La Puerta del Infierno. Entre muchos otros. O sea, así que ya te has de imaginar las clases de cosas que pasaban allá adentro.
Este instituto psiquiátrico fue construido en el pueblo de Mixcoac. Y también se supone que fue creado, te digo, a la par de lo que están en los estudios europeos. Que la verdad, en México se raya mucho por muy buena idea, pésima ejecución. Y definitivamente este es uno de esos proyectos que la verdad no funcionó para nada. No, definitivamente. De hecho, creían traer estas ideas europeas ahí, pero pues mal implementados o simplemente no, como culturalmente no lo hicieron de acuerdo a México. O sea, querían copiar allá las técnicas o a las investigaciones de allá europeas, pero pues no, sin profesionistas aquí, pues obviamente no. Sí, era una psiquiatría muy burda. De hecho, queríamos mostrarles un plano de cómo estaba dividido para empezar ahí y ver qué enfermedades trataban en ese lugar. No sé si nos puedes ayudar con ello, Manuel. Pero fíjate que al inicio, cuando empezó el lugar psiquiátrico, pues empezó con, creo, y si mi memoria no falla, como con 150 o 200 personas realmente psiquiátricas que necesitaban apoyo, necesitaban ayuda, pero conforme fue pasando el tiempo, fueron metiendo a personas, fueron metiendo a más internos, al grado de que creció el lugar y se empezaban a formar los que conocemos como pabellones, que es lo que vamos a mostrar, ¿no? Vamos a mostrarles ahí los pabellones. Mira, que la verdad están muy interesantes porque si lo alcanzan a ver, pues en institutos psiquiátricos se creía que las epilepsias eran cuestión psicológica. Luego teníamos el pabellón de los llamados imbéciles, porque ser imbécil era un diagnóstico en aquellos tiempos. Estaba el pabellón de los tranquilos y las tranquilas, el de los peligrosos, que solamente había hombres, porque obviamente tú como mujer no podías ser peligrosa. Pero ahí en los de peligroso estaban las personas, Sí, pendencieras. Ajá. Los que tenían alguna pena, pero aún así no había para mujeres, porque, como te digo, obviamente, siendo mujer, es que una mujer no puede ser peligrosa. También tenían la zona de los alcohólicos, ahí ya podríamos enviar a varios. Y tenemos a los distinguidos, que eran aquellas personas que tenían el poder económico para un buen tratamiento o un tratamiento un poco más sano. Pero bueno, ahora les voy a explicar un poquito las razones por las cuales te podían meter ahí. Y pues bueno, las enfermedades que recibían eran epilepsias, alcohólicos, toxicomaníacos, imbéciles, prostitutas, anarquistas, homosexuales, inmigrantes, mujeres rebeldes. Que cuando piensas mujeres rebeldes, ¿cómo que mujeres rebeldes? Mujeres que no querían ser amas de casa. Y mujeres que, curiosamente, hay una historia de una muchacha que la metieron porque tenía alto interés en la música, en las artes, en las obras, y se la pasaba demasiado tiempo leyendo libros. Tenía una actitud muy apasionada, por lo cual se tiene que reformar. Y pues obviamente las mujeres no sumisas eran relegadas a aquella zona. Y no solamente eso, sino también a los enfermos de enfermedades de transmisión sexual, también los metían. Y ahora... También a indígenas. Sí, a los inmigrantes, cualquier tipo de inmigrante, o incluso como tú dices, nativos, los llegaban a meter. Técnicamente a cualquier indeseable de la época o lo que consideran moralmente malo, lo metían. Si eras una persona que tenía múltiples parejas sexuales y eras mujer, te metían. Si eras un hombre pobre que alguna vez insultó a una persona con dinero, ella podía pagar para que te metieran ahí, porque estás ofendiendo a alguien de la alta sociedad, a alguien distinguido. También a los anarquistas, a cualquier persona que no estuviera a favor del partido político en casa, también solía ser relegado a estas zonas. Y ahora,
hay un término que se llama oligofrenia, que es como les ponían a la categoría de los imbéciles. Porque te recuerdo, imbécil era pues un diagnóstico en aquellos tiempos. Y de la oligofrenia salen, por ejemplo, los idiotas. Los idiotas son los incapaces para comunicarse. Y ese era un diagnóstico. También se les llama idiotas a aquellos que no pueden realizar ciertas actividades físicas. Los imbéciles, los que son incapaces de leer o escribir. Los morons o morón, los que no tienen capacidad de abstracción. Y también tenían una categoría que era sabio idiota. Y es esta graciosa, extraña, de que el sabio idiota era aquel que era autosuficiente, pero carece de criterio. También puede hilar 4 palabras seguidas. Entonces, si por ejemplo tú decías casa de Lupita, tú ya eres un idiota, pero eso es casa de Lupita. Casa azul de Lupita. Casa azul de Lupita, ya. Ya eran 4. Ya, sí, ya eres un sabio idiota, ya tenías otro nivel, pues. Claro. Y también, por ejemplo, metían a personas transexuales. Otras bestias. Transexuales de todo. La verdad es que era más que nada un reclusorio mental destinado para sacar a toda esa población que consideraban, pues, poco deseable. Y las implicaciones eran bastante fuertes, porque al tú ser diagnosticado con alguna de estas, como histeria, o ser una prostituta, o ser un imbécil, o ser un homosexual, porque en aquellos tiempos todavía en el DSM se creía que los homosexuales eran una enfermedad y se trataba. Las implicaciones de ser diagnosticado así era: no tienes derecho a posesiones, no puedes tener tierras, no puedes tener dinero, no puedes votar, no puedes trabajar con paga, pero sí puedes trabajar. De hecho, en la Castañeda parte de los tratamientos era trabajar. Pero ahorita les queremos platicar un poquito más al respecto. Por mientras vamos a pasar un pequeño corto. Solo para recordarles el seguirnos en nuestras redes sociales. Búscanos en YouTube como Pseudotología en Créala TV. Darle clic a la campanita, ponerle like en el video y dejar su comentario. También nos pueden buscar en Créala TV, ya sea por medio de Facebook e Instagram, y poder estar al tanto de todos nuestros videos y publicaciones. Juguetería de Jessica Granillo, donde encontrarás todo tipo de juguetes para fechas importantes como cumpleaños, Navidad, Día del Niño, Primera Comunión, entre otros. Para mayor información comunícate al E686-265-3799 con Jessica Granillo. En Luna Nueva, ofrecemos el masaje terapéutico a 4 manos, donde Erika y Eduardo trabajamos juntos para liberar tensiones y promover una profunda relajación. Este tratamiento te ayuda a combatir el estrés y mejorar tu bienestar general. Regálate este momento de cuidado personal y sé feliz. Visita nuestras redes sociales o nuestra página web www.lunanueva.com.mx. Haz tu cita. Sí, y entonces como también en aquellos tiempos era muy común el incesto, cuando nacía un hijo con alguna discapacidad, lo primero que hacían es: yo te pago porque lo metes. O si por ejemplo había un familiar que tal vez no les agradaba, tal vez una mujer que digo, era rebelde, que le gustaba escuchar música, pasársela leyendo libros, era la rebeldía en carne propia, pagaban y la metían a la persona. Es que más bien era porque como estaba pensando y no había el gobierno la manera de la manipulación, pues lo que hacía era: esta mujer se me va a rebelar, entonces
mejor la aislamos. Que de una u otra forma para ellos era el control social y que también ese es el lado también de esta parte de la Castañeda, que las personas, por ejemplo, la familia, que no podía tener el control, por ejemplo, de una persona que consumiera alguna sustancia o alcohol, pues decir, oye, de que esté en la calle y que le pasara algo, pues mejor lo internaban ahí y pagaban para que lo mantuvieran pues protegido o lo mantuvieran en un solo lugar, ¿no? Entonces, en la Castañeda, conforme fue creciendo de población o creciendo de personas, pues cada vez ¿cómo se llama? Los lugares eran más apretados. No sé si recuerdas que de 165 pasó llegó a tener 2000, hasta más de 3,000. De 3,000 personas ahí. Sí. Y condiciones deplorables donde no había suficientes camas, los tendidos eran los suelos, las ventanas estaban rotas, el medicamento no les alcanzaba, ya los tratamientos, o sea, llegaron a ver un solo doctor en turno para atender a todo el complejo. Sí. Estaba súper Y que está muy grande el lugar, o sea, ya cuando estaba viendo la información dije, Dios mío, sí estaba bastante muy grande. Bastante amplio y cómo cómo podrían haber controlado a todas estas personas, porque mira, simplemente una persona cuando le estás quitando una sustancia, una droga, ¿cómo se pone? O sea, se altera tremendamente y que de una u otra forma podemos decir que el no tener la capacitación para tratar este tipo de personas te lleva a ciertas conductas pues inadecuadas, ¿no? O trato a la persona. Sí, y pues en México la verdad se dio mucho la oportunidad para deshacerse de personas que se consideraban indeseables, pero que realmente no tenían ninguna patología. De hecho, hay una historia de un señor que iba caminando por la calle que insultó a una persona con dinero. E inmediatamente se lo llevaron a la Castañeda porque según él esto era un alcohólico. Ah, sí, el testimonio del señor, ¿no? Sí. Una persona de la adulta mayor. Sí, que incluso le llegó a escribir una carta al presidente y no le respondió de vuelta. Y recuerdo haber visto la carta ahí en el documental y esa no era una persona con una discapacidad o con algún problema cognitivo, ni siquiera con algún problema psiquiátrico, ¿sabes? De verdad empezaron a usarlo más como campos de concentración este lugar y estaba horrible porque los tratamientos, pues la verdad no era el único lugar donde estaba pasando esto. Estaba pasando en Europa también. Sí era muy estilo europeo lo que estaba pasando. Sí era muy estilo americano porque en todos los lugares del mundo, estos lugares que se supone que son psiquiátricos para ayudar a la gente, realmente lo estaban usando para encarcelar a personas que consideran indeseables bajo las normas sociales. Lo que para ellos era normal, se mantenía ahí. Lo que no, era escondido, era aislado porque se temía también bueno, se supone, ¿no? Ajá. Se puede contagiar, ¿no? Por ejemplo, el homosexualismo se puede contagiar. Ah, sí, claro. Entonces, por eso los aislaban y por eso los dejaban en un lugar, en un espacio. Y hablando de estos tratamientos que les daban, a los homosexuales, por ejemplo, en la Castañeda les hacían las terapias de conversión, que era ponerles imágenes eróticas de su mismo sexo. Por ejemplo, a una mujer le ponían una mujer en bikini o en poses provocativas, al mismo tiempo que le estaban inyectando un líquido para causarle náuseas y causar que vomitara. Esto para reformar a la persona que ya no tuviese sus desviaciones sexuales. O por ejemplo, había esto que se llama, lo leí de su... Tenían un boletín de información del Hospital de la Castañeda. Y te venía este régimen especial de vida. Así es como le llamaban el tratamiento.
que incluía diversas cosas. En ese régimen especial de vida, que de hecho lo pueden leer, viene parte como del machote ahí del informe dentro del gobierno del estado, dice que es esencial el aislamiento, que no tenga ningún contacto con ningún familiar, con ninguna persona del exterior, e incluso a veces evitando que tenga contacto con algunas otras personas, o sea, con algunos otros pacientes, la persona a la que se le está tratando. Se les ponía trabajo, obviamente, sin paga, como le hemos dicho, porque perdía todos sus derechos la persona. Todos. Pero tenía que ganarse el derecho de estar ahí, por eso trabajaban. Sí, tenían que trabajar y usualmente trabajaban en campos, bajo el sol, en condiciones pobres, porque realmente no les dan las herramientas necesarias. Simplemente los aventaban a la ahí se va, a veces ni siquiera tenían el entrenamiento, o a veces las personas tenían algo como una epilepsia y... Aquí está la cosa. Las epilepsias se tomaban como una enfermedad mental porque creían que eran rabietas del humano que no podía controlar y se le mostraban pues con él sacudiendo su cuerpo para todos lados. Y pues les ponían puras cosas malísimas. Te digo, estaba el aislamiento, estaba el trabajo forzado. Pero también les ponían música y deporte porque relaja. Obviamente va a ser lo mejor del mundo. Pero bueno... Luego también tenían electroterapia o electroterapia de choques, que obviamente era súper bueno para aquellos que tenían depresión, ansiedad y también para los epilépticos, ¿eh? De hecho, también. Ahí en el machete te decía de que era efectivo con ellos porque evitaba que se convulsionaran tan fuerte ya. Y muchas veces eran personas que ni siquiera sabían cómo funcionaban los tratamientos, que vamos a hablar de eso un poquito más adelante, ya que terminamos con los tratamientos porque... A mí se me hizo impactante esa parte. También estaban las de... ¿Cómo se llaman? Los de duchas. Las de duchas. Que los ponían a todos así formados y se ponían a mojarlos. Sí, con agua fría, porque obviamente así es como podías curarlos. Realmente eran tratamientos que ellos creían que funcionaban. Los ponían en una tina con un montón de hielo y los metían a la fuerza a que se quedaran ahí bastante tiempo para poder curarlos y ya cuando de plano rebasó el límite de las personas, como dices, cuando fue creciendo, cuando ya eran más de 1000, 2000 pues los ponían en filita india y en el exterior los mojaban a todos con agua fría para hacer el tratamiento más rápido. Exactamente. También había algo que decían que era narcoanálisis, que era una hipnosis incompleta. Dicen que esto servía para esterilizar el inconsciente y también aliviarlos. Cosa que estaba también muy rara porque pues era más que nada puro psicoanálisis y a lo que sabemos pues el psicoanálisis realmente no funciona muy bien. No. También sí se realizaban lobotomías y esto era maravilloso para los ansiosos, los rebeldes y las mujeres histéricas. Y para acompañamiento también tenían trato de actividades recreativas, porque no les puede faltar. Obviamente si están en un complejo donde te están electrocutando y te están poniendo cosas en los ojos, pues. Pero también hacían shock de... ¿Cómo se llama? ¿Electroshock? No. Que luego te levantan sí. con azúcar. Sí. Ahorita sí. Hacían un coma inducido. Ándale, el coma inducido. A las personas las inyectaban con insulina para que se les bajara el azúcar a tal grado que cayeran en un coma diabético. Exactamente. Y luego las despertaban con azúcar. Y así creían que podían sanar a la gente. Exactamente. Esos eran para ellos los tratamientos adecuados e idóneos para que reaccionaran o para que pudieran hacer estos cambios, por así decirlo, de homosexualismo o de depresión o de ansiedad también o de epilepsia. O sea, eran métodos obviamente que no tenían ningún sustento científico, honestamente, no tenían ningún sustento científico y que tampoco estaba hecho por personas preparadas, ¿no? Un psiquiatra o un psicólogo. Y luego había otros tipos de tratamientos como el uso de mercurio para el sífilis o también me lo encontré, la malarioterapia. Esa sí no la escuché.
era inyectar malaria a la persona que estaba enferma para curarla. Ok. O sea, te encanta le inyectabas la enfermedad para curar otra enfermedad. ¿Qué cosa aquí? O sea, le inyectaban porque lo que pasa con la malaria es que te aumenta la temperatura corporal. Y al aumentarte la temperatura corporal, Fiebre. se supone que te ayuda a matar virus y bacterias. Cosa que sí es cierto y sí llegaba a ayudar a algunos pacientes. Pero el problema es que lo empezaron a usar en todos. Lo empezaron a usar en pacientes con epilepsia, en pacientes con síndrome de Down. Lo generalizaron. Sí. O sea, podías tener una dislexia y recuerda que ya eras categorizado como un imbécil. Ya tenías el diagnóstico de imbécil. Y te vamos a poner malaria porque eso es lo que te va a curar. Te vamos a poner contra la pared y te vamos a mojar porque así se te va a quitar lo imbécil. Te vamos a electrocutar porque así se te va a quitar lo imbécil. ¿Eres un homosexual? Pues te vamos a poner a trabajar bajo el sol y te vamos a aislar completamente porque así te vas a curar. Exactamente. De hecho, por eso las personas cuando se le decía vamos a ir a la Castañeda, era el grito desesperado de no querer ingresar porque se tenía una mala reputación. Sí, horrible. ¿Y sabes qué es lo peor? ¿Todavía hay algo peor? Tú ya sabes que es eso peor. Lo que pasa es que la Castañeda era el instituto psiquiátrico más grande de México en el momento. Y la verdad es que era buena idea, tenía un muy buen objetivo y un objetivo real que era ayudar a la gente. El problema es que no tomaron en cuenta que no teníamos los suficientes profesionales en salud. No había los suficientes psiquiatras ni psicólogos para atender. No, Entonces, porque se supone que era primero la población pequeña, hasta que empezaron a ingresar a más. No tenía ni siquiera para esa población pequeña. Para las dimensiones que era la Castañeda y para el aforo que podía tener, no contemplaron el tener los suficientes profesionales en el área de la salud. Entonces, lo que pasaba es que tal vez 1 o 2 profesionales de salud estaban al principio, le enseñan a otra persona que ni siquiera es un profesional en la salud, nomás porque tiene las herramientas o tiene las conectas. O porque estaba ahí. O porque estaba ahí. A veces agarraban personas que no sabían, por ejemplo, empieza en la limpieza y al rato ya es un doctor que también está administrando estas cosas que ni siquiera sabe realmente cómo funcionan. O que ayudaban simplemente a trasladar a los pacientes. Sí, pero ya era más empírico, pues ya no había algo como una institución que les estuviera capacitando para realmente poder atender a los pacientes, ni atender a sus necesidades. No estaban listos en absoluto para la cantidad de pacientes que llegaron a tener. Porque te digo, llegaron a tener hasta más de 3,000 pacientes. Sí, y que los espacios, la verdad, eran, pues ya no había camas, era retirarlas. Comentan ahí en el documental que me pasaste, que ya el aroma, el ambiente ahí, la verdad, era muy, ¿cómo se llama? Que apestaba. Apestaba. Y que los ruidos, los escándalos, los gritos, o sea, ya era terribles. De miedo, de susto. Por eso también una parte de cómo lo llamaban a la Castañeda de la puerta del infierno, porque dicen que eran gritos de agonía tremendo y fuerte, ¿no? Y deja tú, o sea, podía entrar gente que realmente necesitaba ayuda psicológica y psiquiátrica, pero había mucha gente ahí que no. Que simplemente por ser inmigrantes, que por ser de tez negra o tener rasgos asiáticos o ser un simple indígena, eran mandados directamente a la Castañeda. De hecho, el aforo de la Castañeda, si me no recuerdan, más del 60% eran personas inmigrantes. Imagínate que ya los haitianos, si los mandamos directamente para allá, o llegan los chinos, si los mandamos directamente para allá, llegan personas de Venezuela y los mandamos directamente para allá. Así funcionaba. Sí, y de hecho, cuando estaba viendo la información que pasaste, una de las personas decía, bueno, para nosotros de este lado, obviamente, pues sí era algo muy fuerte, muy, ¿cómo se dice? Terrible, pero para ciertos sectores como gobierno y todo, pues era limpiar
todo las calles, limpiar, que todo se viera lo más bonito, lo más, ¿cómo se llama? Limpio, lo más limpio, calmado, que se todo. pudiera. Bueno, ¿qué te parece si antes de continuar vamos a un corte? Ok, pero Aura, grupo de apoyo para familiares y cuidadores de adultos mayores. Súmate a nuestra reunión mensual el último miércoles de cada mes. Aprenderemos temas especializados, nos ayudamos mutuamente, crecemos juntos en nuestro espacio seguro. Únete, estamos para ti. Búscanos como Vive Aura en redes sociales. ¿Quieres disfrutar de un postre sin poner en riesgo tu salud? En Bei Free Repostería Libre, elaboramos postres libres de azúcar, libres de gluten, veganos y keto para que disfrutes tus momentos especiales sin poner en riesgo tu salud. Busca nuestros productos y sé libre de disfrutar sin riesgo y sin culpa. Bonnevie, visítanos en Río Fuerte, esquina Miguel Jiménez Solís 599 en Colonia Independencia. Come sin culpas, en Bonnevie. Asesoría jurídica y servicios legales, divorcios, alimentos, guarda y custodia, patria potestad, convivencia. Agenda tu cita con la licenciado Ilse Peña al 686-331-6929. Oye, y cuando estabas mencionando hace un momento sobre las cartas que enviaban al presidente, hubo muchísimas y una que me llamó la atención fue de un familiar que escribió diciendo que su hija estaba siendo abusada sexualmente y que pues hay que ver las irregularidades que se presentaban ahí, que ella no podía sacar a su hija porque realmente su hija necesitaba ayuda y necesitaba estar en ese lugar, pero que, que como madre o como familiar y se hiciera la investigación. Y esa carta se fue y se archivó y nunca más se volvió a tocar el tema o nunca llegó a manos del presidente. sí, nunca hubo una resolución al respecto. Exactamente. Y dicen que todas esas cartas se fueron saliendo conforme fueron tirando a la Castañeda, o sea, cuando ya cerró completamente el lugar. Sí, sí, sí. De hecho, muchas de las cosas que pasaban allá adentro no se supieron hasta que ya cerró definitivamente el lugar. No sé si sabías, ya este es dato un poquito más fun fact. El papá de Juan Gabriel estuvo en la Castañeda. Ah, sí, lo habías mencionado, pero era por... Lo que pasa es que él tenía sus cultivos. Ajá. Y una vez que mandó los cultivos sin querer causó un incendio muy grande. Perdón, Un incendio gracias. muy grande a varias casas. Y desde entonces como que se volvió un esposo golpeador. Ujú. Y se volvió un esposo tan violento que lo enviaron a la Castañeda y nunca se supo qué pasó con él. Simplemente parece que tal vez murió, desapareció, se trató de fugar, lo mataron dentro de una fuga, no sé. No, y de hecho las no sé por qué personas pasó. que morían eran llevados a una fosa que ahí mismo Sí, estaban en la sí, Castañeda. tenía la misma fosa común ahí donde mismo y pues los tratos eran mundanos. Ya es que estábamos diciendo lo de inducirlos al coma por medio de la insulina y despertarlos con azúcar. Hubo una vez que una enfermera los indujo al coma y luego le dio las cucharadas y empezaron a convulsionarse y a vomitar sangre y todo esto. Y resulta que se había equivocado, no les había dado azúcar, les había dado un detergente para limpiar el suelo. Ujú. Y ahí Murieron menos ahí.
se mató a varios pacientes. Pero no sabemos si era enfermera, ¿verdad? Era personal de ahí, probablemente ¿verdad? era personal de ahí, o sea, según esta enfermera, pero no había esa capacidad no había ese desarrollo para tener capacitado tanto personal de salud. Exactamente. Y entre otras también, ¿cómo se llaman? Pues anécdotas, historias de personas. Mencionaba también de familiares que internaban ahí a pues a su familiar, a su pariente, por esta necesidad de que lo curaran, o esta necesidad de que dejara de ser imbécil o dejara de ser tonto, creyendo en que ahí se iba a recuperar. Y sin embargo, pues las personas salían como que más traumáticas, o con más miedos, sí. o con más temores por todos estos tratamientos que para ellos estaban bien, o que eran científicamente aprobados, sin darse cuenta pues que realmente lo único que estaban haciendo era afectar a la persona y retroceder en sus emociones, en su crecimiento natural. Porque te lo menciono porque sucedió, por ejemplo, en personas homosexuales, que ellos tenían que ocultar su homosexualidad, es decir, así ya me curé, realmente, o sea, cuando pues en realidad no, pero ellos tenían que ocultar su homosexualidad y fingir que sí me voy a casar y que me gusta una mujer y todo, para no volver otra vez a la Castañeda. Sí, y así lo hacen varias personas. Y me gustaría leerte un pequeño fragmento de lo que publicaban ellos, según de que cómo estaba dentro de la Castañeda, porque te lo vendían todo muy bien. O sea, como les había hecho los tratamientos de hacerle la lobotomía, ¿no? Perfectísimo para las mujeres histéricas, ¿no? Que las terapias de choques muy buenos para los epilépticos. Y te venían todos estos tratamientos de una manera que tú dices, no, pues sí están haciendo bien las cosas. Y les voy a leer el boletín, lo que dice. Es por eso que en nuestro manicomio, además de aplicar todos los procedimientos de arriba mencionados, disponemos o tratamos de disponer de los recursos necesarios al régimen ocupacional del aislado, ya que mediante talleres que trabajen de forma amplia, así como en el trabajo de campo, deportes, los juegos y las diversiones, que próximamente tendrán mayor auge cuando se termine la instalación del cine, los billares, el salón de baile y los aparatos musicales conectados a la radio. O sea, ya estaban pensando más por el lado lúdico, y la verdad ni le invertían al lado médico. Exactamente. Y te trataban de vender, no, pues mira, aquí lo estamos tratando bien, esto que le estamos dando le está sirviendo. Y mira, va a tener su propio cine, va a tener su billar, está trabajando bien a gusto aquí, va a mejorar. Y lamentablemente no pasó. Fue tanto el ruido que estaba generando que finalmente en 1968 fue cuando fue clausurado. Sí, y eso fue porque empezaron a enviar muchas cartas, muchos oficios de todas las negligencias que estaban pasando en la Castañeda. Sí. Y que empezó ya a salirse todo esto de control, a hacer ruido, que se decidió mejor en 1968 hacer una clausura total. Pero ¿sabes también por qué fue la decisión? Porque se acercaban los Juegos Olímpicos. Claro. Y obviamente Díaz Ordaz decidió mejor, vamos a cerrarlo. Porque si llega acá todo el mundo van a ver lo que tenemos aquí. Y es algo horrible, ¿no? Claro. Tiene que cuidar la imagen. Y luego, como mencionábamos, ¿no? Recordemos que Díaz Ordaz era un hombre muy de imagen, muy de que todo es bonito, todo es hermoso, todo está bien. Sí. Entonces, lo que él quiso hacer es aparentar que todo estaba... Sí, o sea, control, ¿no? Y estamos hablando de que el hombre, por lo que pasó Tlatelolco, decidió cerrar la Castañeda porque daba mala imagen. O sea, ya estamos hablando de palabras muy fuertes. Claro. Y lamentablemente no existe ni siquiera una placa donde sucedió, pues, todas estas cosas que fueron horribles. Que muchas personas vivieron y familiares también. Sí. Ahorita... Actualmente, donde está la Castañeda,
solamente se encuentran 2 unidades habitacionales, un Walmart, una preparatoria de la UNAM y una leyenda urbana que se llevó a más de 61,000 personas en su interior. Y que mencionan que a veces se escucha ahí ruidos. Sí. Comentan las personas, Sí, no sí, sé. pero es triste, ¿no? O sea, Claro. se volvió totalmente una leyenda urbana y pues avanzó el tiempo. Sí. Cuando tú me mencionaste el tema, yo fue como que, ¿y ese quién es? Porque yo nunca lo había escuchado. Y ya cuando empecé a documentarme más, dije, Dios mío, qué fuerte todo lo que se vivió, todo lo que la familia tuvo que pasar, los internos, la falta de formación profesional, como pues obviamente la importancia de las investigaciones, de que una persona con epilepsia no es que tenga un problema, bueno, sí es un problema neurológico, pero no es porque esté, No es un problema psicológico. Ajá, no es un problema psicológico, gracias. O una persona, por ejemplo, con autismo, que antes pues no era reconocido como autista, sino más bien como una persona imbécil, ¿sí? Y que en ese momento era, ok, no hablas, no tienes, como también las personas que no eran socialmente... Sí, simplemente que no eran socialmente aceptados. Ajá. Pero podías tener algo tan simple como una dislexia, una alexia o cualquier otro trastorno del habla, incluso tartamudeo, y te mandaban para allá. te mandaban para allá. Entonces, ¿qué tan importante es la investigación y los profesionistas que están haciendo esto para que te des cuenta que existe otro tipo de tratamiento y que esto, lo anormal, no es algo 100% psicológico, es también neurológico, es fisiológico y que pues que hay que normalizarlo también, como el TDA, como el autismo, como una persona con síndrome de Down. síndrome de Down, ajá. Cualquier tipo de trastorno. Dislexia, ¿cómo se llaman lo de los colores? Sí, ¿cuál es? Se me olvidó el nombre. De hecho, también iba a decir, porque a ellos también los mandaban a la Castañeda. Exactamente, o sea, y si te das cuenta, actualmente, pues ya existen otro tipo de tratamientos, hay más capacitación, hay más información respecto a estos temas, y no precisamente se tienen que llevar todos a internarse. Y simplemente, pues, así pasó. Exactamente. Y qué horrible, ¿no? Así es. Simplemente los dejamos ahí un poquito con la anécdota. Sí, de hecho pueden buscar en YouTube, hay documentales ahí de la Castañeda, hay leyendas también, y el boletín que estabas mencionando hace un momento. Sí, está de hecho en los archivos del gobierno de México. Ahí luego busqué la Castañeda y era como el cuarto link que me aparecía en Google. O sea, Así definitivamente es. la información está muy a la mano y hay bastantes cosas documentadas. Porque pareciera que tienen mucho tiempo, pero realmente solo han pasado unos 60 años. Aproximadamente. O sea, Así es. sí tiene relativamente poco, y pensar que en 60 años avanzó tanto la medicina te hace pensar qué va a pasar en 60 años, que vamos a decir, híjole, eso lo practicaban en estos tiempos. Definitivamente Así es. la medicina cambia mucho y los tratamientos cambian radicalmente. Ujú. Simplemente hacen interesante e intrigante, ¿no? El ver cómo todo se desenvuelve. Así es. Entonces hacemos esa invitación para que ustedes hagan ahí, investiguen o se documenten y lo pongan en los comentarios ahí qué les pareció, qué punto tal vez se nos escapó, que sería interesante leerlos y que pues sean parte también de este tema, el cual se está abordando el día de hoy. Pues muchísimas gracias a todas las personas que nos pudieron acompañar. Esperamos que compartan, nos sigan, nos acompañen en cada una de las transmisiones. Carlos. Ok, pues yo soy Carlos Maximiliano, su fisioterapeuta favorito. Me pueden buscar en las redes sociales como fisioterapeuta Carlos Maximiliano, tanto en Facebook como en Instagram. Y me pueden llamar a mi número de teléfono 686-3934-957
De preferencia un WhatsApp, porque sí es cierto, las llamadas casi no respondemos porque andamos a veces ocupados o con pacientes, ¿no? Sí, claro. Pero un WhatsApp sí se lo respondo con mucho gusto. Se lo contestamos. Sí, Celiana. Y pues bueno, a mí me pueden localizar como tanatóloga, psicóloga Iliana Aguirre Ruiz, tanto en Instagram como en Facebook. Y al teléfono en WhatsApp 686-395-8869. Muchísimas gracias a todos, por favor compartan y en los comentarios queremos leerles si ya se informaron un poquito más de la Castañeda para que podamos leernos y hacer una retroalimentación. Cuídense mucho, gracias Casa Créala por hacer este proyecto realidad, Manuel que está en los controles. Cuídense, nos vemos el próximo domingo. Nos vemos, bye bye. Chao, chao.